Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en gran manera. Quiero decirles que para mí es más que un privilegio estar aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Así que no se olvide, no se detenga, hermana, hermano, llámenos a este número que va a estar viendo en pantalla, como ve la dirección ahí de la iglesia. Estamos entre la Gessner y la Fondren, sobre la Bisonet, 7707 Bisonet, en el suite 106. Llámenos con confianza que nuestro deseo es ser de bendición para usted, que necesita oración. No se detenga, bendito el Señor. Y si está buscando una iglesia en esta área, venga, gócese con nosotros, fortalezcase en el Señor. Y si no vive en esta área, pues busque un lugar donde congregarse, porque Jesucristo pronto viene. Este es un programa que el Señor nos ha concedido, ¿verdad?, tener para hacer de bendición con muchos miles de personas. Los tiempos finales, así se llama este programa, porque realmente estamos viviendo en tiempos finales, en los últimos días. Gloria al Señor. Le pedimos que se suscriba aquí también en el YouTube. Y aquí estamos en Nación TV 55.3 todos los fines de semana, sábado a las 3:30 y el domingo a las 2. Así que no se detenga, puede llamarnos, gloria al Señor, y será de bendición para nosotros y para usted. Suscríbase también en el YouTube y también eso ayudará a este ministerio y a este canal para que siga adelante. Gloria al Señor, el canal que el Señor me ha concedido tener aquí en el YouTube. Así que ahí, mire, siga adelante gozándose en el Señor. El Señor nos ha revelado mucho también de su palabra, algo que el Señor nos ha dado, y nuestra pretensión es ser de bendición para usted, hermano, amigo. Gloria al Señor. Y comparta también lo que es este programa a través del YouTube, y será de bendición para los demás y también para este ministerio. Así que adelante con Cristo y prepárese para escuchar la enseñanza de la palabra del Señor, que enseguida traeremos con el favor del Espíritu Santo. Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer, a entrar aquí en la palabra del Señor, pues traemos este tema tan importante, los anticristos. Y va a ver usted que al desarrollar este pasaje hay razón por qué hablar de este tema. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí Juan está hablando en un aspecto profético, y él está hablando en un aspecto escatológico. Él está hablando realmente del cumplimiento de lo que Dios ha venido hablando, y que iba a aparecer un anticristo, pero que muchos anticristos han surgido. Y dice que esto, más que todo, apunta, hermanos, su enfoque es para los últimos tiempos, que iban a surgir muchos anticristos. Prácticamente la Biblia habla de un hombre que la Biblia le llama, en varias ocasiones le llama la bestia, y Juan le llama el anticristo, y Pablo le llama el hombre de iniquidad, inicuo. Pero quiero decirles que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hubo un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes, o Epifanes. Este hombre fue un anticristo prácticamente. Pero anticristo, la definición de anticristo significa contra Cristo, o se quiere poner en lugar de Cristo. Es la persona que la hace de anticristo. También vamos a estar viendo vamos a seguir leyendo en este pasaje, y nos damos cuenta que anticristo es todo aquel cristiano. Fíjese bien, no crea usted que yo estoy exagerando. Me gusta tener cuidado con lo que digo, pero todo aquel cristiano que se aparta de la verdad se convierte en un anticristo. Está en contra de Cristo. Entonces,
tiene que estar claro que, le digo, Daniel habló del anticristo en una forma tan directa y tan específica. En el capítulo 11 es el capítulo que realmente de la Biblia, porque Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel habló en el capítulo 10, capítulo 11, más claro, en el capítulo 11, y especificó muchas cosas respecto al anticristo. Y hay varias cosas que Antíoco Epifanes traía como costumbre, que realmente se cumplió en parte de lo que Daniel habló, se cumplió en ese personaje. Él existió unos 175 años antes de Cristo y profanó el templo, hizo muchas cosas que Daniel lo había dicho, pero ese era un prototipo, apenas era un prototipo del anticristo, porque el anticristo será peor que Antíoco Epifanes, será peor todavía que algunos anticristos que han surgido, como Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue un anticristo. Saddam Hussein fue un anticristo, y muchos personajes que yo le pudiera mencionar, pero es de este personaje que la Biblia habla, del mero anticristo, es uno, pero Juan dice que iban a surgir muchos. Por eso yo estoy mencionando los personajes y puedo mencionar más personajes y no me equivoco, no fallo con mencionar los personajes que fueron contra Cristo, contra la voluntad de Cristo, hicieron daño a la humanidad, porque ese es el papel que desempeña el anticristo, hacerle daño a la humanidad. Por eso Pablo le dice, inicuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 en adelante, le dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dice, sea bendito el nombre del Señor. Entonces, le digo, el significado de anticristo es contra o en lugar de Cristo. Esos son los personajes, y hay muchos, dice Juan, pero este es el único pasaje donde se le llama claramente, se le dice anticristo. Ya después usted en el capítulo 4, versículo 3, vuelve a encontrar que todo aquel, dice el capítulo 4, ahí mismo en Primera de Juan, en el versículo 3 dice que todo aquel que no cree que Jesucristo vino en carne es un anticristo. O sea que hay que creer que Jesucristo sufrió en carne. Fue el Dios encarnado, Jesucristo, el verbo hecho carne. Algunos cristianos no quieren entender esto. Jesús sufrió 100% como todo un hombre. Sufrió lo que él tuvo que sufrir por nosotros. Entonces, pero Juan dice, en 1 Juan capítulo 4, versículo 3, que todo aquel que no cree que el Señor vino en carne es un anticristo. Está hablando de predicadores, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí en el versículo 19 de este pasaje, sigue hablando. Dice, en el verso 19 dice algo, mire qué importante. Dice que estos anticristos, que habla de muchos anticristos y que está apuntando para los últimos días, dice, salieron de nosotros. Que tenga cuidado, hermano, especialmente usted que va empezando, tenga mucho cuidado. Esto que enseña la Biblia aquí, mire, dice, salieron de quién, de nosotros, pero no eran de nosotros. Oiga, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No toda la gente que usted ve dentro de una iglesia cristiana son del cuerpo de Cristo, son de nosotros. En las iglesias cristianas debemos de entender que hay ovejas y hay cabros. Eso está en la Biblia. En las iglesias cristianas tenemos que entender bien claramente que hay trigo. Eso está en Mateo capítulo 13, en la segunda parábola. Hay trigo y hay cizaña. Digo la segunda parábola porque ahí hay 7 parábolas. Y en la segunda va a ver usted lo que estoy hablando. Hay trigo y hay cizaña. Entonces, no toda la gente que está en una iglesia cristiana son humildes, han nacido de verdad de nuevo, están entregados al Señor. No. Hay personas que andan buscando
sus propios bienes, sus propias conveniencias. No se equivoque, aquí es de luchar y no creer todo lo que la gente... Le voy a decir que aún predicadores se han convertido en predicadores. Eso lo que yo estoy hablando está aquí, hermano. Dice, estaban con nosotros, pero no son de nosotros. Gente que se apartan y van a fundar otras religiones, otras iglesias con otras sectas, porque no son de nosotros. Por eso es que usted va a ver hoy en día que hay algunos predicadores que están negando el rapto de la iglesia. Están negando la sanidad divina. Están predicando un evangelio muy diferente al que Jesucristo predicó. Hay razón, la Biblia ya lo dijo. Estaban con nosotros, pero no son de nosotros, y les llama anticristos. Anticristos. Entonces, realmente tenemos que aprender esto. No convertirnos nosotros en un anticristo, ni tampoco nosotros seguir a un anticristo, a alguien que está predicando un evangelio diferente. A eso se está refiriendo Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifestara que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 13 al 15, a algunos predicadores dice que son ministros del diablo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Versículo 15. Y sí, dice que también Satanás se viste como ángel de luz y así hacen sus ministros, dice. Judas también habla en el versículo 4, habla de predicadores. Judas dice el versículo 4, porque algunos hombres dice que han entrado encubiertamente, los cuales están destinados para esta condenación, los cuales han cambiado la gracia de Dios por el libertinaje. El libertinaje. Haga lo que usted quiera, ese es el libertinaje. Vivamos como nosotros querramos, eso es libertinaje. No hay que buscar de Dios, eso es libertinaje, hermano. Se burlan. Yo escuché a algunos burlarse del rapto de la iglesia y dice que la están pasando muy chévere. ¿Y para qué deseamos? Dice que el Señor venga. Y hay predicadores que yo digo, Dios mío, ¿cómo esta gente tiene tantos seguidores y no hablan del rapto de la iglesia? No hablan. Y lo que nosotros debemos de predicar es que Jesucristo pronto viene y que va a venir. Cada más o menos 25 a 30 versículos de la Biblia, un versículo habla de la venida de Jesucristo. Sí, pero se han levantado muchos anticristos, mucha gente que está contra Cristo. Jesucristo casi quejándose con los judíos, lamentando la situación. En el capítulo 5 de Juan, en el versículo 43, el Señor les dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre, a este recibiréis. ¿De quién está hablando? Otro vendrá en su propio nombre, a ese recibiréis. Al anticristo. Israel, lastimosamente, Israel va a caer en las garras del anticristo. Creo que es Isaías que lo dice en el 28, verso 15. El Señor los va a librar, pero van a caer. ¿Por qué? Porque no están buscando de Dios. Hay muchos cristianos que yo sé que están dispuestos a seguir al anticristo. Al no buscar del Señor es peligroso. Jesús casi se queja y dice, otro vendrá en su propio nombre y a él sí van a recibir. Pero al Señor Jesús no lo recibieron. Es muy peligroso recibir una doctrina anticristiana. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 4.
habla de falsos predicadores. Y el capítulo 3, versículos 3 y 4 dice que negarán la venida de nuestro Señor Jesucristo. Negarán el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se burlarán, dice, serán burladores, diciendo, ¿dónde están las promesas? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento si todas las cosas están igual? Dice. ¿Cómo que van a estar igual? Todo ha cambiado, hermanos y amigos. Todo ha cambiado. Lo que estamos viviendo hoy en día está en la Biblia. Todo apuntando a que Jesucristo pronto viene. Pronto viene el Señor. Ahora se está hablando de Tercera Guerra Mundial. Ya están los preparativos. Y sabe que la Biblia dice que la Tercera Guerra Mundial, la propia Guerra Mundial, la propia Tercera Guerra Mundial, que en ese día literal de 24 horas va a morir cantidad de gente como nunca ha muerto. Eso va a surgir 7 años después del rapto de la iglesia. Pero ya los principios, los preparativos de la Tercera Guerra Mundial, eso está tremendo. Se lo digo basado en la palabra del Señor. Esto quiere decir que Jesucristo pronto viene. Pronto viene el Señor a traer a su pueblo. Aquí dice Juan, en el versículo siguiente, en el versículo 22, que es muy importante hablar del versículo 22 del capítulo que hemos leído, el pasaje que hemos leído en esta tarde. ¿Quién es el mentiroso? Dice Juan en el verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por ahí mucha gente ponen a la par, fíjese, a Mahoma, al Dios de los musulmanes, Mohammed, que dicen que él era un profeta igual a Jesús y que Jesús era un profeta como Mahoma. Realmente usted no puede comparar a un personaje de eso con nuestro Señor Jesucristo. A nadie. A nadie. Peor ese hombre, ni leer sabía, dicen. Era un hombre ignorante, no más que el diablo lo usó para engañar a mucha gente. Imagínese usted. Estos son personajes que son contra Cristo. Y hay personas que realmente no creen en Cristo, pero creen en cualquier personaje. Aquí dice, mire, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Jesús es el Cristo. Cristo, Yeshua. Eso quiere decir el ungido de Dios. El Mesías. Usted no lo puede comparar con nadie. Él es el Cristo. En el capítulo 9, verso 5 del libro de Romanos, Pablo dijo, y en Tito 2, verso 13, Jesucristo es nuestro Dios, dice, Él es Dios. También Él es Dios Hijo. Entonces, Jesucristo no es cualquier personaje. Jesucristo no solamente era un profeta más. Él dijo, yo soy el pastor, pero allí en Juan capítulo 10, verso 9, yo soy el buen pastor, pero no solamente era el pastor. Él es el Cristo, el ungido de Dios. Era maestro también, era apóstol, dice Hebreos capítulo 3, versículo 1, era apóstol y también era sumo sacerdote. Todos esos títulos Él los tiene, pero Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios y Él es Dios Hijo. Sea glorificado el nombre del Señor. Toda autoridad se le ha dado a Él, a Él. Pero aquí dice, mire, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? No hay dos Cristos, es un solo Cristo. Este es anticristo, dice. Este es anticristo, para que vea que han surgido muchos anticristos. Todos los que están negando la verdad del Santo Evangelio se convierten en unos anticristos.
¿Qué significa anticristo? En lugar o en contra de Cristo. En contra de Cristo. Nosotros tenemos que tener a Jesucristo por nuestro Señor único, suficiente Salvador, único Salvador y sanador. El que niega al Padre y al Hijo, dice, que niega al Padre y al Hijo, este es anticristo. No podemos negar al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Por eso la gente debe de ponerse firme y entender claramente. Por eso mucha gente no es libre. Por eso mucha gente no, andan todos confundidos ahí, porque no han escudriñado bien la palabra del Señor, ni se someten a ella. En nosotros tiene que estar claro, creer en el Padre. El Padre es el Padre y el Hijo. No podemos negar ni al Padre, dice aquí, ni al Hijo. Y el Espíritu Santo es Dios invisible. Es Dios invisible. No podemos negar. Mire, este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Como los falsos testigos, que ellos solamente Jehová dicen y no creen en Jesucristo. Y olvídese un montón de locuras que enseña la gente. O sea, nosotros tenemos que estar bien claros. La palabra dice en Efesios 4:5. Un Dios, un Señor, dice. Una fe, un bautismo. O sea, hay que escudriñar bien la palabra del Señor, que nadie te engañe. Porque te puedes convertir en un anticristo o en un seguidor de un anticristo también. Entonces, nosotros no podemos negar al Padre, no podemos negar al Hijo. Los que se bautizan en el nombre de Jesús, con todo respeto, se los digo, usted tiene que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos tres son uno, dice Juan, claro que sí. También el hombre y la mujer cuando se casan son uno, una sola carne, pero ellos son dos almas. O sea, no hay que ser ignorante uno, ¿verdad? Porque Dios dice en el capítulo 6 de Deuteronomio que Jehová uno es. Pero más adelante dice que tres son los que dan testimonio. Y usted no puede negar al Padre, no puede negar al Hijo. Tiene que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que nos está consolando Jesucristo. En Juan capítulo 15 y capítulo 16, Él habló de otro. Y es necesario que yo me vaya para que Dios envíe otro consolador, que es el Espíritu Santo. No podemos negar. Y tenemos que conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque aquí dice en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. Y en el versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Oiga, estos no son inventos míos, no son teorías personales mías. Aquí en el versículo 23, acuérdense que estamos en Primera de Juan, capítulo 2. Aquí el versículo, estamos desde el versículo 18. Aquí en el versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Los falsos testigos de Jehová, ellos solamente el Padre, Jehová, dicen, que ni predican la verdad de Jehová. En ninguna cosa también ellos. Pero olvídese, ellos no hablan de Jesucristo. Ellos niegan a Jesucristo. Los que se bautizan en el nombre de Jesús, unitarios que le llaman, ellos niegan al Padre. Jesús es el Padre. Sabe que yo he leído toda la Biblia, más que cualquier personaje. Gracias al Señor me ha tocado escudriñar más de 40 años, escudriñando la Biblia. No solo leyéndola, escudriñando. Y no he encontrado yo un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el Padre. Aunque en el Antiguo Testamento en algunas ocasiones se le llama Jehová, pero se refiere al Hijo. Yo sé que hay pasajes,
Pero si Él se manifiesta en Romanos capítulo 8, verso 29, como el primogénito entre muchos hermanos, como nuestro hermano mayor, a María Magdalena le dijo: ve, dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a mí, a mi Dios y a vuestro Dios. Él no se manifiesta como el Padre, se manifiesta como el Hijo de Dios. Pero Él es Dios. Tito capítulo 2, versículo 13. Romanos capítulo 9. Él es Dios, Cristo. Hay que entender, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tiene también al Padre. Usted tiene que tratar de familiarizarse con la palabra del Señor. Conocer al Padre, conocer al Hijo. Entonces, imagínese usted las personas que creen en otras criaturas, que son budistas, tan peor todavía, que creen en Buda, en que San Judas Tadeo, creen en María. María tuvo el gran privilegio de recibir en su vientre ese bebé tan lindo que nos ha salvado. Pero ella dijo: Él es mi Señor, dijo. Él es mi Señor. Nadie tiene que poner su confianza en ninguna criatura, en ningún personaje, solamente en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Que nadie nos engañe. Sea glorificado el Señor. Así que lea este pasaje con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Primera de Juan 2, 18. Amén.